noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Vamos a seguir hablando acerca del caso del exdiputado Lalo Gómez. Hoy nos va a acompañar en el primer bloque el comandante de la Policía Nacional, el comisario general Carlos Benítez, ya está presente. También esperamos al comisario Víctor Cantero del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Fue quien hizo todo aquello que mostraron a los senadores, la pericia al estilo CSI de Estados Unidos, y realmente vamos a tener más detalles y más datos de lo que aparentemente ocurrió en la casa del exdiputado. El segundo bloque vamos a hablar con la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán. Es que el gobierno va a invertir 85 millones de dólares en la compra de insumos para los hospitales públicos del país. Va a ser insuficiente, porque siempre va a ser insuficiente el gasto en materia de salud, pero vamos a ver qué podrá hacer el Ministerio de Salud con esos medicamentos. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la difícil situación que le espera al campo el año próximo. Es que bajaron los commodities y eso ya afecta, por ejemplo, la compra de maquinarias en este año. Nos van a acompañar para hablar acerca de este tema Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco, la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, y el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Y antes de ir al debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Vení a Bristol y aprovechá el agosto liquida. Lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. TV Samsung Smart 32 HD, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Y acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible. Con Nausecin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido de Nausecin y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausecin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausecin, sin náuseas ni mareos. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona, y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal? Buenas noches, comandante Carlos Benítez. ¿Cómo anda? Buenas noches, mi querido don Carlos. Buenas noches a toda tu teleaudiencia. Gracias por la invitación y a tus órdenes. Bueno, ¿qué va a hacer, comandante? ¿Usted va a esperar que el comandante en jefe, el presidente de la República, disponga de su cargo, no teniendo en cuenta el pedido de los diputados colorados? Bien, yo creo que, bueno, voy a volver a reiterar lo que había dicho al principio, de que primeramente como persona, ¿verdad? Y también como personal policial, somos, digamos, muy respetuosos, pero profundamente respetuosos de la Constitución Nacional, sí, de las leyes, de las instituciones, y hablamos en particular de lo que es el cuerpo legislativo, hablo de la Cámara de Diputados. Respeto muchísimo las opiniones, las declaraciones, pero esas decisiones sí lo dejamos a un nivel muy superior, porque nosotros, es obvio, sabes, de que somos obedientes y no deliberantes en ese aspecto. Entonces lo que nos resta es esperar una decisión, digamos, del nivel superior. Ajá.
Pero usted no va a renunciar, de por sí no va a renunciar ante el pedido de los diputados. Y lo que nosotros, por eso insisto, nosotros tenemos esa figura dentro de lo que es nuestra ley orgánica, tenemos lo que es, lo que figura es el retiro, el pase a retiro, estar, digamos, a disponibilidad, inactividad, y el peor escenario para aquellos que cometen alguna falta grave es la baja. Sí. Entonces lo que a nosotros nos compete es esperar las decisiones que puedan venir del nivel superior, solamente eso. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ya tiene usted un informe completo de lo que pasó en la casa del diputado Gómez? Sí, es el informe, bueno, siempre básicamente en lo que refieren los intervinientes, Sí. que se ha dado desde el primer minuto de aquella jornada, y antes de entrar a hablar y discutir nuevamente del tema, quiero reiterar que como institución policial, ¿verdad? Lamentamos profundamente lo ocurrido en aquel momento, y más todavía cuando hablamos de la pérdida de una vida humana, y en particular del señor diputado Eulalio Gómez. Un profundo sentimiento de pesar. Bien, lo que nosotros hemos hecho es acompañar, digamos, al Ministerio Público en el cumplimiento de aquel mandamiento de allanamiento, y lo que se ha originado posterior a ese incidente está bajo investigación. Obviamente que primariamente cuando ocurrieron los incidentes hemos recibido la información desde ese sitio, y lo que he decidido ya al minuto es comisionar rápidamente al señor subcomandante de la Policía Nacional, al director general de Investigación Criminal y también al director de Asuntos Internos para que desde el primer minuto ya tome la investigación que corresponde. Hemos recibido, digo nuevamente, lo que han referido los intervinientes desde el momento porque es un allanamiento en simultáneo en dos direcciones, en ambos domicilios. Hablamos del domicilio del señor diputado Eulalio Gómez y por otro lado el domicilio de su hijo, de Alexandre. Entonces, lo que se ha recibido como información primaria es de que se ha tenido una situación o un escenario de intercambio de disparos o el tiroteo que se ha reportado. Entonces, lo que los intervinientes señalan es de que los elementos especiales, porque hablamos por un lado de SIU y por otro lado hablamos de FOPE, de la Fuerza de Operaciones de la Policía Especial, han hecho la tarea que se les ha encomendado. Lo que típicamente o lo que usualmente hacen los elementos de fuerzas especiales es ir verificando habitación por habitación, sean, digamos, depósitos, salas o propiamente habitaciones para dormir. Entonces lo que uno se asegura es ir verificando y despejando si en el escenario de que se encuentren personas adentro, y también asegurándolos en algún sitio. Lo que continúa después, cuando se originan, digamos, los intercambios de disparos, es que la secuencia cuenta, según siempre los intervinientes. Eso aclaro porque eso quedará, digamos, posteriormente a cargo del Ministerio Público, Sí, dirimir las responsabilidades. Pero con el informe balístico inicial que hemos recibido, se ha podido verificar que provinieron 2 disparos de arma de fuego, probablemente calibre 9 milímetros que se tenía en el escenario, 2 vainillas hervidas que también son del calibre 9 milímetros, y los 2 proyectiles extraídos del marco de la puerta que estaban. O sea que ambos disparos, de acuerdo a lo que se levantó en el escenario, provinieron desde dentro de la habitación. Ahora, cuando existen estos disparos, también el personal interviniente refiere de que cuando se origina el primer disparo desde el interior de la habitación, hay unos 2 primeros disparos que ellos consideran como intimidatorios, que lo dan en la pared. Pero cuando viene el segundo disparo desde el interior, la respuesta ya son 3 nuevos disparos, de los cuales hacia el lugar de donde se estaba disparando. Desde donde se originan los disparos, y esos disparos son los que impactan en la humanidad penosamente, lamentablemente, del diputado Eulalio Gómez. Entonces, en base a ese relato, en base, digamos, a ese orden cronológico de los hechos, es que nuestro departamento de criminalística, la parte de balística, recrea, digamos, de cómo ocurrieron los hechos. Es que ya se han, digamos, pasado a varios medios que han pasado también, digamos, en sus diferentes espacios. Sí, sí. El miércoles pasado, justamente con el ministro del Interior, estábamos observando en este mismo programa todos los detalles, eso que estamos observando ahora en pantalla. Ahora,
El SIU es una unidad de inteligencia de la policía. Sí. ¿Es operativa también? Sí, SIU, como cualquier otra unidad, recibe la capacitación en el área, digamos, de inteligencia y también tiene, como Policía Nacional, tiene la posibilidad y la facultad de acompañar los procedimientos. Y vayamos al caso. Cuando viene el mandamiento de allanamiento, en ese aspecto es bastante específico, en donde el juez que atiende el caso especifica que van a acompañar a la comitiva fiscal textualmente, taxativamente, SIU, la Oficina de Inteligencia. ¿Es el juez el que decidió qué unidad de la policía debería haber participado en ese allanamiento? Sí, al menos en el mandamiento. Pero eso es normal, ocurre en todo tipo de allanamiento e intervenciones. Cuando es, digamos, se trata de crimen organizado, el escenario es totalmente diferente a un procedimiento o un allanamiento que es normal, común y corriente dentro de cualquier caso. Entonces, esta propuesta sale del equipo de trabajo. Entonces, el señor juez ha pedido ya, en este caso, de la fiscalía que va a intervenir, ha pedido, designan quiénes son las unidades muy especializadas, muy técnicas y muy profesionalizadas para acompañar este procedimiento. Entonces ahí aparece SIU, por un lado. A renglón seguido aparece lo que es FOPE. Entonces, todo el equipo que hace el procedimiento, en este caso en Amambay, en Pedro Juan Caballero, sale de Asunción. Hablo del Ministerio Público y hablo también de la Policía Nacional. Todo el equipo parte de Asunción. Entonces SIU, como habías preguntado, es un departamento, es una oficina totalmente dependiente de la Policía Nacional. Si hablamos de SIU, podríamos estar, para hacer una comparación nomás, hablando de delitos económicos, de antitrata de personas, de cibercrimen. Es una oficina tal y cual dependiente de la Policía Nacional. Y en escala ascendente, cuando hablamos de SIU, depende de la Dirección de Planificación Estratégica de la Policía, que a su vez depende de la Subcomandancia de la Policía Nacional. Está, digamos, establecido desde el año 2010. Tiene, digamos, su reglamento, orgánico funcional. Sí. Entonces, está totalmente en regla la existencia de SIU. Es decir, los integrantes del SIU están habilitados para realizar este tipo de allanamientos. Sí, están habilitados. Y reitero una vez más, porque se ha hablado mucho de que pudo haber participación de elementos extranjeros en este procedimiento y que estos elementos extranjeros bien podían formar parte de SIU. Entonces, vale la pena reiterar nuevamente de que SIU está conformado 100% por elementos de la Policía Nacional. La parte operativa. 100%. Pero hay colaboración de agencias extranjeras. Sí, sí. ¿Verdad? Este caso se da la colaboración entre, digamos, la Policía Nacional del Paraguay con sus diferentes departamentos. Hay una cooperación continua de oficinas análogas del extranjero. Empecemos por DEA, que se discutió mucho. DEA sí, hay un acuerdo, hay un memorándum de entendimiento que habilita esta cooperación, porque hemos hablado, por ejemplo, dice SIU Policía o SIU Senad. Se ha hablado de eso. Y sí, es cierto, hay un memorándum de entendimiento en el cual SIU Policía recibe capacitación. Cuando hablamos de capacitación, reciben entrenamientos en lo que es prácticamente la tarea de inteligencia, de colección de información, de cotejo, de evaluación, de análisis, todo lo que hace un oficial de inteligencia. Y añadido a eso, por la función propia del personal de SIU, que confronta o lucha contra el crimen organizado, añadido a eso, también recibe el entrenamiento en armas y tácticas. Ajá. Es decir, no fue una ejecución. Eso no, usted puede dar fe y seguridad de que no fue una ejecución. Puedo dar fe ya en base a lo que se ha, digamos, relatado, lo que se ha, digamos, presentado ya como una escena primaria, una presentación primaria
que a renglón seguido tiene que ser, digamos, validada por el Ministerio Público, porque, Sí. reitero una vez más, es la versión de los intervinientes que ha sido, digamos, que ha recibido un soporte de parte del Departamento Técnico Científico de la Policía. Ahora, cuando hablamos de SIU, no solamente nos encuadramos en lo que podría ser la cooperación internacional en base a DEA. La Policía Nacional tiene memorándums de entendimiento, por dar un ejemplo rápido, ¿verdad? Con Brasil, Con la Francia, Policía Federal de Brasil, Italia. Francia, Italia, Argentina, o sea que Alemania. la delincuencia local impone una cooperación interinstitucional local, pero la lucha contra el crimen organizado transnacional impone una cooperación a nivel subregional, regional, internacional y global. Ningún país escapa de este tipo de cooperación. Ajá. Bueno, ¿qué va a pasar ahora, comandante? ¿Cuánto tiempo más los policías y la fiscalía, en cuánto tiempo la policía va a tener el sumario que tiene que realizar la propia policía a los agentes, a los 22 agentes que participaron del operativo? Sí, es un tiempo que va a delimitar en este caso asuntos internos. Está haciendo la investigación, está a su cargo y de hecho que todos los antecedentes, como es normal y como es una regla, tienen que ser elevados al Ministerio Público. Y también el Ministerio Público propiamente tiene también, digamos, la parte que le corresponde, investigar lo que fue el hecho en sí, el incidente en sí y también la participación del personal que estuvo en la noche, en la ya madrugada, amanecer del procedimiento. Los oficiales, los 22 oficiales no están separados de la policía. No, los 22 ya sea de FOPE y también de SIU, ellos están bajo investigación de asuntos internos y cumpliendo tareas específicas de manera interna. O sea, que están en sus respectivas unidades, pero cumpliendo tareas primarias de manera interna. Eso están haciendo hoy día. Ajá, no fueron separados de las fuerzas policiales. No, de momento no, porque no tenemos méritos suficientes aún o elementos de convicción para que tal o cual elemento sea separado de la policía. ¿Y qué le dicen cuando ustedes hicieron un análisis de lo sucedido? ¿Qué es lo que lamentan y qué es lo que aceptan? Y le dieron el ok finalmente cuando recibieron todos los datos, las informaciones. ¿Felicitaron a los muchachos o están esperando que la Fiscalía haga su investigación, también Asuntos Internos, la policía haga su investigación? ¿Cómo está el caso internamente hablando? Bien, internamente lo primero que hemos hecho, y repaso otra vez, es rápidamente la participación de Asuntos Internos en este caso. Cuando hablas de lamentar, de sentir, sí, lamentamos, como dije al principio, antes de tocar el tema, lamentamos profundamente el fallecimiento de una persona, lamentamos profundamente la pérdida de vida humana y en particular, reitero, refiriéndome a quien en vida fuera el señor diputado Eulalio Gómez. Lo lamentamos, lo sentimos profundamente porque es el peor escenario que nadie quiere enfrentar. Exacto. Ahora, una cosa, comandante, ¿desde cuándo lo estaban investigando y le seguían las pistas al diputado? Sí, bueno, esto deviene ya habrás escuchado de lo que fue, digamos, el caso que habían comenzado en el año 2021, Pavo Real 1. Sí. Y la continuidad de esto, Pavo Real 2. Entonces, desde el 2021 ya se tenía investigación, ya se tenía colección de datos de inteligencia, convirtiéndolos al final en inteligencia, ¿verdad? Porque se comienzan de los datos. Y esta ya era una continuidad de esto. De hecho, que los detalles se guardan en esta carpeta. Usualmente no accedemos a estas informaciones en detalles. Sabemos de que hay investigaciones en curso de manera genérica y tal es así de que había mencionado también ya en diferentes medios de que cuando me estás preguntando si sabíamos desde cuándo, nosotros accedemos a la información cuando se va a hacer cumplir este mandamiento de allanamiento ya prácticamente un día antes, porque sabemos que hay muchos casos activos a nivel país, sabemos que hay varios casos activos en el norte, en Pedro Juan. Pero este es un caso muy particular, porque afecta nada más y nada menos que a un integrante de uno de los tres poderes del Estado. Exacto.
Y aún así, ustedes no estaban enterados del posible involucramiento en el esquema del crimen organizado y lavado de dinero del diputado. Porque si desde el 2021 se le estaba investigando... Sí. Por eso digo... ¿Cómo se maneja así? Por eso te explico nuevamente cómo se maneja. Hay varios casos activos en Pedro Juan, varios casos. En un momento, las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado del Ministerio Público deciden llevar adelante, bajo mandamiento judicial, una acción, una operación. Entonces, el personal policial que va a intervenir, lo que recibe es una información genérica. Y la gente se pregunta del por qué no va a saber tal o cual persona. Porque el principio básico cuando se trabaja en contra del crimen organizado, en primer lugar, es la protección de la información. Uno. ¿Y por qué hablo de protección de información? Porque hemos tenido en nuestro país, y ocurre en varios países del mundo, la famosa filtración o el sabotaje. Cuando uno llega al lugar del allanamiento o la detención, ya nadie está, ni el perro se encuentra. En segundo lugar es la protección de la operación, porque queremos que esto salga bien, que sea un éxito. Y en tercer lugar, que no es algo menor, es la protección de quienes van a llevar adelante la operación. Supongamos, se filtra la información, esta gente tiene que ir vía terrestre desde Asunción hasta Pedro Juan Caballero. Le pueden poner una bomba, un atentado. Exacto. Sí. Entonces hay tres cuestiones elementales y fundamentales en este tema. Del por qué nosotros accedemos hasta ese punto, la explicación es protección de la información, de la operación y de los intervinientes. Nosotros accedemos de manera genérica. Le dicen al comandante, tenemos una operación a ser llevada a cabo por unidades especializadas del crimen, de la lucha contra el crimen organizado del Ministerio Público, y para eso necesitamos a elementos de SIU y a elementos de FOPE. Claro. Bien, avanzamos al segundo nivel. ¿Dónde va a ser? En el norte. ¿Qué parte? En Amambay. De Amambay, y bueno, algo más específico y lo último, Pedro Juan Caballero. Eso es lo último que recibimos. Entonces, es un procedimiento de operación normal que se lleva a cabo aquí y en otras partes del mundo, porque reitero, estamos en la lucha contra el crimen organizado y no contra un invasor o contra un chespi. Ahora, esto que pasó también nos enseña, comandante, que la policía debe tener todos los elementos tecnológicos a su disposición para que no ocurra esto que ocurrió, que se generen dudas, que se generen muchos comentarios, que se quiera llevar el agua por otro conducto. ¿Por qué no usaron las famosas grabadoras para grabar? Porque empezaron a correr videos de lo que acontecía y uno decía, a la pucha, esto filmó la policía. Pero sin embargo no fue así. ¿Qué pasó? ¿Por qué en un operativo como este, donde nada más y nada menos que la casa de un parlamentario iba a ser allanada, y no tienen la cámara que hubiese dado desde un principio, hubiese dicho, esto sucedió así? Bien, como habías dicho al principio, enseñanzas. Bien, en los diferentes allanamientos o cumplimiento de mandamiento judicial no se han utilizado cámaras. Hasta ahora no se han utilizado. ¿De dónde salió la información de que había cámaras? Las cámaras que se utilizaron son las de los celulares, de los celulares que algunos tomaron antes de ingresar. Y al ingresar creo que habían unas pocas cortas imágenes. Pero ¿cómo se corta esa grabación? Cuando empieza el tiroteo, cada uno protege su vida. Claro. Entonces, no hay más imágenes que las filmaciones, entre comillas, caseras. No existe. Entonces, esto sí, y hay que asumir de que la Policía Nacional, los elementos tácticos o especializados de la policía, no cuentan con esas cámaras, no cuentan. Porque estamos hablando de estas cámaras que son las body cam, que van adheridas al cuerpo, y la otra, la que típicamente utilizan los elementos de fuerzas especiales, que van por el casco, que son los GoPro. Entonces, ni la una ni la otra se han utilizado hasta este momento. Cuando la gente ve y me pregunta... ¿Pero no tiene la policía? A eso voy a complementar. Tenemos 70 y números, creo que 72 cámaras que son las body cam. Tienen exclusividad de uso la agrupación de seguridad de la policía. ¿Y por qué aterrizaron ahí? Porque en el pasado hubieron muchísimas denuncias contra personal de la Policía Nacional por abuso de autoridad, por torturas, por agresiones. ¿Y dónde ocurrían esto? En las diferentes manifestaciones que se hacen y también en los diferentes eventos deportivos. Entonces se decidió primariamente de que esas cámaras
para evitar, digamos, de que el personal policial en el peor escenario siga agrediendo, digamos, a los manifestantes o que no reciban denuncias falsas por agresión, se decidió utilizar. Tenemos marchas activas frente al INDI todo el tiempo, casi todo el tiempo, frente al INDER, frente a la Caja de Jubilaciones en Itaipú, frente a Itaipú. Tenemos eventos deportivos toda la semana. Entonces, esas cámaras son utilizadas, son aplicadas en ese sitio. Bueno, comandante, llega el que sabe. Sí, el comisario Víctor Cantero. 5 minutos pueden ingresar. Por favor. A ver que nos explique en 5 minutos lo más que se pueda de lo que se tiene del trabajo que realizó. ¿Qué tal, comisario Víctor Cantero? ¿Cómo anda? David Cantero, ¿qué tal? Todo bien, buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, contanos un poquitito. Hiciste un trabajo excepcional el miércoles pasado. Tuvimos la primicia de mostrarlo en público en un canal en Paraguay. Bueno, contanos cómo fue. ¿Basado en qué se hicieron todas las mediciones, la altura, por dónde pasó la bala, la inclinación? ¿Cómo fue? Exactamente. Muchas gracias por la consideración. Sí, se realizó un trabajo bastante detallado y minucioso con el fin de, en nuestro caso, en este caso formé parte de un grupo de personas que justamente había sido convocado para poder analizar el contexto del caso ocurrido. En primer término, a fin de entender si el relato de los policías quienes estuvieron en ese lugar era algo que se podía creer o de lo contrario, si era algo que se podía descartar. En ese sentido, nos basamos en el análisis de las evidencias, en los elementos objetivos en los cuales justamente nos llevaron a esa conclusión. Se trata de un análisis bastante detallado, correlacionado. Nosotros solemos escuchar de repente algunas explicaciones donde se dice uniendo las piezas del rompecabezas, algo así. Y prácticamente el trabajo que se realizó consiste en eso. Y habiendo encontrado una perfecta correlación entre esos elementos, es lo que justamente nosotros llegamos a esa conclusión, de que resultaba totalmente creíble, totalmente probable la versión de los policías que seguramente ya muchos conocen. Pero el arma fue peritada. ¿El arma del diputado se disparó? Es muy importante aclarar toda esa situación. El peritaje de las armas todavía no se realizó, tanto del arma de los policías ni del arma que probablemente sería del diputado. Pero partiendo nomás de una interpretación lógica de sentido común, supongamos que yo soy el diputado, me encuentro dentro de la habitación, acá está la puerta, y si se encontró acá un rastro de impacto y acá otro rastro de impacto, que por sus características, introduciendo una varillita ahí dentro de ese orificio y dentro de este orificio, esas trayectorias me ubican a mí a un arma. Lugar, sí. Ubica a un arma en esta altura. Más allá no puede ser porque acá ya hay otra pared. Eso significa que desde una posición X, acá o acá, hasta la pared, se realizó un disparo. Entonces, ese fue uno de los elementos que nos permitió determinar, tener un elemento para poder interpretar que la posición sería esta, la altura. Otro elemento contundente, ¿cuál fue? Acá, al lado mismo, hay una pared. Sí. Esto que estábamos observando, a ver si mostramos otra vez, esto que estábamos observando. Exactamente, ese sería desde la perspectiva de los policías. De los policías. Quienes llegaron hasta la puerta del fondo, que es del dormitorio del diputado. Un policía, según el relato de los mismos, se había quedado en esta esquina. A la derecha. A la derecha. A distante aproximadamente 3 metros de la puerta. De la puerta. Mientras que el otro avanzó para llegar a la puerta. Este policía que se quedó antes refiere de que él había hecho eso a propósito a fin de quedar en posición de cubierta para que él se pueda resguardar y al mismo tiempo proteger al compañero que se acercaba hasta una posición más peligrosa. El compañero policía que se adelantó hasta la puerta menciona que probó para abrir la puerta y estaba llaveado. Por lo tanto, golpeó 3 veces con la palma de la mano, siempre, según ellos, dando la señal de advertencia correspondiente.
inmediatamente al terminar de golpear 3 veces la puerta, menciona este policía que se acercó hasta la puerta de que escucha al otro lado el sonido de un arma de fuego que está siendo cerrojada. Entonces eso le da una reacción diferente, por el cual medio que se apura y realiza otra acción más contundente, cual es el golpe de patada. 2 golpes de patada, y en esos 2 golpes de patada la puerta se entreabre. Y ahí es donde él menciona de que al otro lado le ve a una persona. No sabe quién es, ¿verdad? Porque al otro lado estaba oscuro. Ellos prendieron la luz del pasillo. Sí. Al ver a esa persona con el arma en la mano, señala de que en un movimiento defensivo intenta retroceder, y ahí es donde se cae. Y supongamos que estando en ese tiempo de caída es donde se escucha el primer disparo, según ellos, del otro lado. Ante esa situación, este policía que estaba en posición más retrasada, encubierta, refiere de que reacciona. Él reacciona al disparo que escucha del otro lado, pero claramente dijo de que reacciona realizando 2 disparos de advertencia. O sea, que no apuntando directamente a la persona que estaba hacia el dormitorio. Y que también él da en ese momento la voz de advertencia. Pero sin embargo, menciona de que inmediatamente en ese momento ya del otro lado escucha el segundo disparo. También señala de que cuando él escucha el primer disparo y ve al compañero caerse, él estaba creído de que este compañero estaba herido, lo cual eleva bastante su nivel de alerta. Entonces, al escuchar el segundo disparo, él entonces no tiene otra opción, refiere de que realizar otro disparo, pero ya orientado hacia la humanidad de la persona que estaba al otro lado de la puerta. 3 disparos consecutivos. Primero 2 disparos por la pared. Él dice claramente disparo de advertencia por la pared. Segundo grupo de disparos, 3 disparos consecutivos ya orientados hacia la persona que estaba adentro. Entonces, ¿es creíble o no es creíble esta versión? Es creíble esa versión de que fue ejecutado a lo mejor estando sentado con por el pie de cuclillas. Nosotros verificamos toda la situación, todos los elementos indiciarios que estaban en el lugar, y nos condujo a esa deducción de que la versión de los policías era creíble. ¿Y por qué? Porque justamente por la pared, desde la perspectiva de los policías, por la pared, lado derecho, a una distancia de 30 centímetros más o menos de la puerta, se encontró 2 rastros de impactos de proyectiles de arma de fuego que por sus características describen una trayectoria que se orienta hacia la posición del tirador policía que estaba en posición de cubierta. Después el policía dijo, realicé otros 3 disparos consecutivos, ¿verdad? Entonces se encuentra también un disparo ya. Vamos a suponer que yo estoy en la posición del diputado, acá, hacia el dormitorio. Se encuentra por este lado del marco de la puerta, más o menos a esta altura, un rastro de impacto cuya trayectoria también se orienta hacia la posición del policía que estaba en posición de cubierta. Nos sobran 2 disparos. Y justamente esos 2 disparos serían los que impactaron en el cuerpo del diputado. Exactamente, en el cuerpo del diputado. ¿Y cuál fue la trayectoria de esos impactos de proyectiles que impactaron por el cuerpo del diputado? Si se puede ver esa imagen o el dibujo donde se describe, se trata de ilustrar esa proyección de la herida dentro del cuerpo, que prácticamente sería esta. El diputado presentó 2 impactos de proyectiles de arma de fuego. Mayor cantidad de heridas, pero 2 impactos de proyectil de arma de fuego. Una herida en el mentón, lado derecho, que prácticamente le provocó el desprendimiento de masa encefálica y... No encefálica, era masa... masa muscular y masa ósea. Y también una herida en la zona del pecho, más o menos en esta parte. Y otra herida en esta parte. La proyección de los proyectiles dentro del cuerpo describe más o menos esta orientación. ¿Qué es lo que estamos observando? Exactamente. Y si se puede pasar a la siguiente figura. ¿Dónde está el otro dibujo? En el cual se ilustra la trayectoria. Creo que era la anterior entonces. Entonces, esta sería la proyección de la trayectoria de los proyectiles que impactaron en el cuerpo del diputado, haciendo una extensión del recorrido interno hacia afuera. Entonces, este impacto guarda correlación con este impacto que está en el mentón. Y si yo estoy en esta posición, por supuesto que
esto no correspondería porque el proyectil tiene que afectar otra región de la cabeza. De la cabeza, exactamente. sí. Entonces, esta sería la posición en el momento de recibir el disparo y el otro es acá. Entonces, si yo correlaciono esta trayectoria con la posición del tirador que está al otro lado en la esquina, encuentro una correspondencia de esta manera. Esa era la posición que estaba... Eso a mí me posiciona a la persona que recibe el disparo en esta condición. Y justamente ese rastro de impacto por el marco de la puerta también tiene correspondencia con este conjunto de trayectorias. Otro elemento más, ¿cuál es? Rastro de salpicadura de sangre por la pared que se encontraba hacia el lado derecho, que se proyecta de arriba para abajo, de adelante, de atrás para adelante y de abajo para arriba. O sea que la fuente, el centro que emanó esa mancha estaba acá. Por lo tanto, eso causó que la proyección se oriente en este sentido. En ese sentido, sí. Lo cual determina para nosotros, en base a esos tres elementos que mencioné, de manera indubitable de que la posición era esa en el momento de recibir el disparo. Y por otro lado, podemos descartar, porque si yo le ubico a un tirador de esta forma, con un arma larga que se apoya acá por el hombro y se empuña de esta manera, la boca del cañón más o menos va a estar a esta altura. Y si yo me coloco acá, sentado de cuclillas, y esta sería la trayectoria. Perfecto. Sería a corta distancia. Eso indubitablemente nos lleva a la posibilidad de encontrar rastros de pólvora, de quemadura alrededor de las heridas, lo cual no se encontró. Por lo tanto, en base a la ausencia de ese elemento, resulta más creíble que es la distancia de los disparos. Y usted me mencionó también que faltaban las pericias balísticas, y sí faltan, pero sin embargo, incluso ante la falta todavía de esos resultados, estos elementos de manera lógica nos permite suponer de que esa situación es posible, porque de los dos orificios se encontraron 2 balas del calibre 9 milímetros. En el piso se encontró dos vainillas heridas y percutidas del calibre 9 milímetros. En esta posición, en donde a lo mejor el doctor indudablemente disparó el diputado su arma. Es una situación altamente probable. Probable, perfecto. Sí. Perfecto, bien. Te agradezco mucho la explicación, comisario David Cantero. Muy importante para que la gente entienda cómo fue la situación que se vivió esa noche. Comisario, gracias por venir, gracias por traerle al comisario Cantero también para que le explique a la teleaudiencia del Péndulo esta situación. Al contrario, muchas gracias, don Carlos, por el espacio. Muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa, la ministra de Salud, María Teresa Barán. Ya volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora María Teresa Barán, ministra de Salud Pública. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Muy buenas bien. noches y acá estamos. Gracias por venir, por estar con nosotros. Mire, hoy estábamos mirando en el noticiero, hoy veíamos en el noticiero el tema de los tomógrafos que se recibieron, que van a servir para darle tranquilidad para el análisis de mucha gente, pero todavía nos falta mucho porque gastamos más la plata pública y nos faltan tomógrafos, por ejemplo, para atender a nuestros ciudadanos. Y tenemos que recibir donaciones y usando bien el dinero público, se pueden hacer muchas cosas mejores todavía. Así mismo. ¿Cómo nos cuesta, ministra? Y en tema de salud todavía es más. Sí, en realidad siempre hablamos cuando en salud pública las necesidades son infinitas. Exacto. Los recursos son finitos y lo que nosotros buscamos de alguna otra manera es mejorar la calidad del gasto en salud pública. Y la mejora de esa calidad del gasto es lo que hace que nosotros podamos tener por ahí de repente con un presupuesto poder comprar más insumos y medicamentos. Y con respecto a lo que son los tomógrafos, en realidad nosotros en un año de gestión hemos instalado 10 nuevos tomógrafos, descentralizando de alguna manera. Hemos instalado
en San Juan Bautista Misiones, Sí, sí, en que es necesario, Concepción, sí. en San Ignacio, en Paraguarí, en todos estos hospitales. Y también hoy, a través del gobierno de Taiwán, hemos podido instalar en el INERAM, En el INERAM, sí. en el Hospital del Trauma y uno en el hospital, en el INCAM. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿dónde está nuestra inteligencia que ahora se descentralizan los tomógrafos con esta administración? Cuando que las necesidades de tomógrafos, pero son eternas, pero desde siglos atrás prácticamente, ¿verdad? Y recién ahora estamos descentralizando. Eso nos lleva a pensar que no hay inteligencia en el manejo de la cosa pública. Y de hecho que buscar esta descentralización de las altas complejidades, por ejemplo, decir, un tomógrafo, Sí. En donde hoy estos tomógrafos son tomógrafos de altísima calidad, son tomógrafos que tienen alta resolutividad y donde no solamente sirve para hacer unas tomografías simples, sino tomografías con contraste, en donde acortan el tiempo de hacer los estudios y, por ejemplo, y eso siempre decimos muchas veces con los pacientes oncológicos, Sí, que a veces sí. tienen que venir hasta el INCAN y donde Así le mismo. hacemos pedir el barrido tomográfico, en donde tienen que hacer tomografía de tórax, pelvis, abdomen, con y sin contraste, y hoy lo podemos hacer en el interior del país. Y como decimos nosotros, a lo mejor, no sé, esa falta de inteligencia o no, pero hoy existe una voluntad política por parte del presidente de la República en donde, en primer lugar, podamos instalar una política de Estado, no una política partidaria. Y en segundo lugar, ustedes saben que estamos hoy a poquito de habilitar dos grandes hospitales. Sí. El Hospital de Coronel Oviedo, el Hospital del Sur, en donde van a ser los dos primeros hospitales fuera de la capital, fuera de Central, en donde vamos a tener altas complejidades. O sea, cuando hay una voluntad política y donde nosotros queremos ver que la población paraguaya pueda tener ese acceso a altas tecnologías, no solamente en la capital del país, sino fuera de la capital, y con el anuncio de la construcción de hospitales en Concepción, en Santaní, en el Chaco, el gran hospital de Asunción, en donde, si analizamos un poquitito la situación de Asunción, ustedes saben que el hospital de clínica era el hospital que absorbía gran parte de la población de Asunción. El hospital de clínica se muda, se va a San Lorenzo y prácticamente toda esta población queda desprotegida. Queda que la atención de la gran parte de la población de Asunción era en Barrio Obrero, que es un hospital que quedó prácticamente obsoleto, y hoy tenemos la oportunidad de tener el gran hospital de Asunción, en donde hoy todos los pacientes de la capital van a poder acceder a este hospital que de repente decimos, estos grandes barrios que hay, el barrio de Tacumbú, el barrio Obrero, Barrio Sajonia, Tacumbú, sí. Todos estos lugares que son grandes poblaciones, hoy van a poder tener respuesta en lo que va a ser la construcción del Gran Hospital del Sur, del Gran Hospital de Asunción. De Asunción. Bueno, ojalá que se haga rápido, por sobre todas las cosas. Pero, ¿y por qué faltan medicamentos? ¿Por qué siguen faltando medicamentos en los hospitales públicos? Y en realidad, ¿qué pasa para no tener? Me imagino que se sabe todo, cuánto se necesita por mes, más o menos se sabe, ¿verdad? Pero, ¿por qué falta? No se sabe a ciencia exacta. O sea, lo que nosotros siempre hacemos en salud pública, siempre hacemos el presupuesto, el cálculo en cuanto a un histórico. Entonces, de repente, a veces los cálculos que hacemos no son unos cálculos muy cercanos a la realidad. Y en realidad nosotros a lo largo de este año de gestión, hoy por fin podemos decir que vamos a hacer una adjudicación de casi 85 millones de dólares en dos licitaciones grandes, que es la licitación pública nacional número 7 y número 15, en donde en estas dos grandes licitaciones están básicamente todo lo que son los listados básicos de medicamentos e insumos. En salud pública, la gente tiene que entender que nosotros tenemos un listado básico de medicamentos, que son casi 600 ítems, y un listado básico de insumos, que son casi de 700 ítems. O sea,
cerca de 1.200 son los ítems de los listados básicos de medicamentos que como gobierno, como Ministerio de Salud, nosotros tenemos que garantizar. Sí, se tiene que garantizar, sí. Y eso hoy tenemos algunos de estos medicamentos que están en estado críticos y lo que nosotros estamos haciendo ahora con esta licitación es tratar de acortar estos procesos y de que en el menor tiempo posible pueda llegar estos insumos y medicamentos en todas las unidades de salud de la familia o desde las unidades de salud de la familia hasta los hospitales especializados. Ojalá pueda ser posible que nos falten más medicamentos, que la gente no tenga que quejarse por los medios de comunicación de que no se tienen los medicamentos. Y con los oncológicos, ¿qué se va a hacer? Porque va creciendo la cantidad de personas con cáncer, lastimosamente, y no solamente en Paraguay, es en todo el mundo. Bueno, ¿qué se puede hacer para que no falten esos medicamentos? Que son costosos, son caros. Sí, en realidad, por ejemplo, un gran paso que hemos dado actualmente es que hay un grupo de medicamentos que está garantizado a través del presupuesto del INCAM y nos hemos dado cuenta que hay muchos medicamentos que son adquiridos por amparos. Que el amparo es una herramienta legal que hoy tenemos todos los paraguayos para poder acceder a estos medicamentos de alto costo que no lo podemos absorber. Entonces, hoy nosotros hemos adjudicado, hay 5 medicamentos oncológicos que fueron los que más se pidieron por amparos, y de estos 5, hoy 3 ya están prácticamente adjudicados y que vamos a tener. ¿Y esto qué significa? No es lo mismo comprar por amparo que comprar por una licitación. Entonces hoy, a través de esta licitación, lo estamos comprando a menor costo. A menor costo, sí. Y eso hace que más personas puedan acceder a estos tratamientos a alto costo en el tratamiento oncológico. Sí, ¿y cómo está el tema político? ¿De qué manera le afecta a usted el tema de la política? Porque cada tanto aparecen en las redes sociales mensajes de, bueno, hay que cambiar la ministra de Obras Públicas, la ministra de Salud, también al de Copaco y al del IPS, que son generalmente los más señalados para ser cambiados. ¿Y cómo se siente usted cuando los políticos quieren ponerle zancadillas? No, y en realidad lo que yo he asumido un compromiso, en primer lugar, con el presidente de la República y en segundo lugar con toda la población paraguaya. Mientras me toque estar frente al Ministerio de Salud, voy a poner todo lo que sea necesario para poder tener una buena gestión, en donde nosotros sabemos y entendemos que a lo mejor no es solamente la ministra de Salud, sino que tras mío hay todo un equipo que estamos trabajando todo el tiempo para mejorar ese acceso universal a los servicios de salud que se inicia en las unidades de salud de la familia hasta los hospitales especializados. Y bueno, nosotros estamos siempre desde el primer día con el compromiso asumido de que vamos a ir mejorando este acceso a los servicios universales de salud y que existe siempre y siempre va a existir y existió la posibilidad de decir de que le queremos cambiar, de que no funcione. Sí, pero lo malo es que sea, por ejemplo, su viceministro, ¿verdad? El que le quiera serruchar el cargo. No, en serio, porque no queda bien, porque no se puede trabajar en coordinación así con una persona que usted sabe que le está queriendo serruchar la silla, ¿no? Sí, pero yo creo que en este momento estamos muy fortalecidos dentro del Ministerio de Salud porque estamos trabajando en forma muy sólida con todo un equipo de salud conformado por los 2 viceministros, la ministra y todo un equipo que está trabajando todo el tiempo para ver cuáles son las mejores herramientas que podemos tener, sobre todas las cosas, para que la población paraguaya pueda tener el acceso a los servicios, que pueda tener el acceso a los medicamentos. Y bueno, tenemos un equipo sólido trabajando los 365 días del año para mejorar ese acceso a la salud. Ahora, y cuénteme, ¿qué pasó en el hospital psiquiátrico? Que en el noticiero la vimos muy contenta destacando ese hecho. ¿Por qué estaba, qué le emocionó particularmente? Yo creo que hoy en Paraguay comenzamos una nueva etapa con relación a lo que es salud mental. Hoy hemos habilitado la sala de corta estancia y hemos habilitado también
hecho una transformación en lo que es la salud mental en Paraguay, en donde hoy el hospital psiquiátrico se ha transformado en un hospital de atención de trastornos psiquiátricos agudos. O sea, en la corta estancia es un nuevo proceso que hoy está viviendo Paraguay con respecto a que la corta estancia, ¿qué significa? Significa que hoy las personas con trastornos mentales van a poder acceder a una consulta de corta estancia a puertas abiertas, en donde la persona con trastorno mental va a poder entrar a internarse en compañía de los familiares, y hoy, que anteriormente eso no se veía. No se veía. O sea, esto es un nuevo paradigma con respecto a la atención psiquiátrica, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Y hoy Paraguay está siendo observado por el mundo también, porque estamos haciendo esta transformación en lo que es la atención de salud mental, en donde no solamente se centra en el hospital psiquiátrico, sino que ya hay una descentralización de la atención psiquiátrica, y donde hoy las familias, la comunidad juega un rol sumamente importante. ¿Qué yo como mamá puedo hacer frente a mi hija o mi hijo que tiene un problema de salud mental? ¿Cuál es la incidencia de las enfermedades mentales en Paraguay? Hay una incidencia alta, elevada. Es más, yo creo que con la pandemia del COVID se ha desnudado una gran necesidad de lo que es los problemas de salud mental. No solamente en Paraguay, sino en el mundo. O sea, nosotros hoy tenemos un alto índice de depresión, un alto índice de diferentes trastornos de salud mental, y que esta transformación en la salud mental, porque también tenemos que tener una realidad. Hoy no tenemos la suficiente cantidad de médicos psiquiatras para hacer frente a los problemas de salud mental. ¿Cuántos psiquiatras tiene Paraguay? Nosotros hoy en Paraguay tenemos cerca de 170 ¿Y cuántos médicos necesitamos, psiquiatras, por ejemplo? y nosotros necesitamos cerca de 700 médicos psiquiatras para resolver los problemas de salud mental a nivel nacional. Entonces hay una gran brecha, y hoy nosotros, como una respuesta a esta brecha, por ejemplo, hemos duplicado la formación de los médicos residentes. Hasta el año pasado solamente 6 médicos residentes por año se formaban. A partir de este año tenemos 12 médicos que se forman en la especialidad de psiquiatría. No es suficiente, no es suficiente, pero nosotros no queremos aumentar la cantidad en detrimento de la calidad de la formación, pero también tenemos otras herramientas. Dentro de una de las herramientas que tenemos, hay una herramienta que se llama una estrategia de formación para los médicos de familia, los pediatras, los clínicos, que es la herramienta de la MHGAP, en donde formamos a estos médicos para tratar las patologías psiquiátricas leves a moderadas, y dejamos para el especialista aquellas crisis graves. Entonces, hoy estamos trabajando desde las unidades de salud de la familia, para que los médicos en la unidad de salud de la familia, para que los pediatras y los clínicos puedan manejar estos trastornos leves, y que podamos derivar al psiquiatra aquellas patologías más graves. Bien, ministra, te agradezco que hayas venido. Sé que es muy difícil traerte a un programa, ¿verdad? Entonces agradezco que hayas estado hoy con nosotros, y me gustaría que todas las veces que te invitamos pudieras estar, porque te vamos a molestar cuando creemos que hay cosas que la ministra puede explicar mejor que nadie. Así que disculpanos si te molestamos, y requerimos tu presencia molestia a menudo. Absolutamente, no es ni una molestia para nosotros, también es una oportunidad que tenemos para que la población, a través de tu programa, pueda conocer los avances que estamos teniendo en salud, lo que queremos y hasta dónde queremos ir. Y como te vuelvo a decir, te digo lo que dije al principio, nosotros queremos construir una política de Estado en donde podamos beneficiar a todos los paraguayos, y que, a pesar de que haya un cambio de gobierno, todo lo que empezamos a construir se pueda continuar, con los otros gobiernos que van a venir. Ojalá aprendamos a atender política de Estado. Gracias, doctora María Teresa Barán, por venir al Péndulo. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de otro tema igualmente importante. ¿Qué va a pasar con la economía del país si es que no suben los precios de los commodities del campo? ¿Qué va a pasar si el campo tiene problemas? Ya a la vuelta de la pausa.
entramos en el último bloque del péndulo para hablar de economía. ¿Qué tal, don Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco? ¿Cómo anda? Carlos, buenas noches. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Un gusto estar aquí contigo. Y también nos acompaña, pero desde su casa, porque está con gripe, el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para vos, para Hugo, para la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Estamos a disposición. Bueno, estábamos leyendo algunas noticias preocupantes en materia económica. Por ejemplo, que el alto costo de los commodities empieza a afectar a diversos sectores relacionados con la economía. No se sabe si el clima va a ayudar, no se sabe si vamos a tener buenas cosechas, buenas plantaciones. Eso hace que no se compren tractores, no se compren insumos para el campo. Ya se siente este año. Y bueno, así como está el mundo, así como está Brasil, así como está Argentina, así como está Estados Unidos, como está China, ¿qué es lo que puede pasar con el campo en Paraguay? Bueno, hablemos primero de la campaña que terminamos, Sí. ¿verdad? Fue un año razonablemente bueno. Tuvimos regiones que estuvieron afectadas por problemas de clima, lastimosamente. El norte. El centro-norte, digamos, El oeste de centro-norte, Canindeyú, sí. San Pedro, partecita de Caguazú, Concepción, algo Amambay, vienen sufriendo embates de problemas de clima, ¿verdad? Eso obviamente a los productores de esa región les afecta. Hemos visto ya este año una pequeña reducción en el área de siembra en los estudios que se han hecho y veremos la actitud que asumen los productores. No deberíamos sorprendernos con una eventual reducción adicional de nuevo este año en esos departamentos. A pesar de que están los instrumentos financieros y demás, pero bueno, la gente está preocupada y bueno, la tecnología tendrá que trabajar sobre esas regiones y darle las herramientas, probablemente con variedades que se comporten mejor en climas de mucho calor y falta agua, ¿verdad? Hemos visto un escenario ya de precios un poco más bajos de lo que veníamos en los años anteriores y eso se refleja en lo que vos decís, Carlos, ¿verdad? Menos compra de maquinarias, menos importaciones. Exacto. Y en general, bueno, empieza a haber menos inversión, se tienen que seguir honrando cuotas de otras inversiones hechas en años anteriores o eventualmente recordemos que en el 2022 la gran pérdida por la sequía y todas las cuentas que quedaron en esa campaña todavía se están terminando de pagar, ¿verdad? Entonces el productor prudentemente pone un pie y cuida honrar los compromisos que se tuvieron de años anteriores, ¿verdad? Y ahora, bueno, estamos preparándonos para esta nueva campaña. En general, los insumos están ya con los productores, las semillas, fertilizantes, en general los defensivos en buena parte también ya están, otra parte todavía están en tránsito de importación y esperando las condiciones del clima, ¿verdad? ¿Y cuáles son las perspectivas del clima? Bueno, probablemente todavía en este septiembre veremos unas lluvias que tal vez no sean lo suficientemente generalizadas en todas las regiones, lo cual podrá ser un inicio de campaña sectorizado. En la medida que se vayan dando precipitaciones, podremos ir teniendo arranque de siembra. También depende mucho de este clima, que todavía venimos con bastante fresco. Y hay una alerta, digamos, que nos preocupa un poco de nuevo para esta región que mencionábamos recién, ¿verdad? De que puedan tener calores muy fuertes, van a haber lluvias, ¿verdad? La cuestión es que cómo se distribuyen, si es que tenemos una buena distribución, que sean realmente suficientes para la conducción del cultivo y que los cuidados de manejo que hace el productor, bueno, puedan alcanzar para ese desarrollo que necesitamos. Ajá. Ingeniero, y desde la UGP, ¿cuál es la sensación que tienen para el resto del año y el próximo? Bueno, el resto del año lo único que ya sobra por definir es la cosecha de trigo, que son unas 400 y algo mil hectáreas. El resto ya... La soja ya dio lo que iba a dar, el maíz fue uno de sus peores años. Y sí, estamos arrancando un año agrícola 2024-2025 muy desafiante para la gente que trabajamos en campo. ¿Por qué desafiante? Y porque tenemos, como explicó Hugo, las contingencias que puede generar el clima y se habla la niña. La niña es déficit de lluvia. Y se habla que todavía este trimestre de septiembre, octubre, noviembre van a haber lluvias razonables
sobre todo en la región centro-sur. Al norte está otra vez el signo de interrogación por cuarto año. Y el Chaco sigue con déficit. Entonces tenemos ese problema que estamos acostumbrados a lidiar y con el manejo y la tecnología tratamos de superar en cierta manera buscando mayor productividad. Y el problema más crítico en este momento es que estamos llegando a niveles de precios que hace muchos años, no sé, hace 10 años por lo menos, $300 la tonelada en este momento y puede ser menos a nivel de productor, cuando en el 2023 lo que vendimos a 500, $520 la tonelada. Eso haciendo una diferencia, este año ya entró $1.000 millones menos y el año que viene sumado los dos te puede llegar otros 1.000 millones, son $2.000 millones menos a una economía pequeña como la nuestra, donde el 74% del ingreso de divisa y de las exportaciones proviene del campo, y la otra pata de la mesa que hace al motor de la economía, que es la ganadería, también está con dificultad. Está con problemas de precios, está con problemas de clima en el Chaco. Entonces, los motores se están desinflando, hay que ser muy prudente y buscar, digamos, la mayor productividad dentro de lo que el clima permita. Pero si ponemos en perspectiva, tomamos 7 años atrás, tenés la soja estacionada en sus niveles de producción, el trigo también, el maíz en retroceso. Lo único que está creciendo es el arroz y la ganadería disminuyó más, casi 1 millón de cabezas el hato ganadero. El hato ganadero, sí. Nuestros motores están pidiendo atención y tenemos que instalar en la agenda económica esos temas y ver qué está frenando el avance o la consolidación de los motores de nuestra economía. Y según el análisis que ustedes hacen, porque ustedes están en el tema, ¿cuáles son los problemas que están por lo que estamos en esta situación? ¿Y de qué manera se podrían resolver? Nosotros, si vemos la historia del crecimiento de la agricultura, tuvimos, digamos, peldaños que han marcado sí, claramente el crecimiento. Ahora, vamos un buen tiempo atrás, tenemos, bueno, la habilitación de tierras, después tuvimos la implementación de la siembra directa en los 90, eso fue un peldaño de crecimiento. Al inicio de los 2000 fue, bueno, la entrada de la biotecnología que volvió a dar otro peldaño de crecimiento en productividad y en producción en nuevas áreas, ¿verdad? Y como decía recién el ingeniero Cristaldo, estamos en una meseta hoy en día o inclusive puede ser con una pequeña tendencia decreciente, ¿verdad? Lo cual nos viene preocupando, ¿verdad? Han crecido áreas de producción en otras regiones, se ha desarrollado bastante el departamento de Cazapá, se está desarrollando Guairá, Paraguarí se está empezando a desarrollar, Misiones igual, que son las que en todo general... el sureste. Claro, el sureste. Con mejor nivel de lluvias, ¿verdad? Cuando vamos yendo más a la región norte es donde hubo un salto importante de conversión de pasturas a áreas agrícolas, pero viene resintiendo por problemas de clima, ¿verdad? Y ahí es donde yo te decía que creo que es la tecnología tiene que estar, como bien dice Héctor, tenemos que instalar eso en la agenda. ¿Qué herramientas tecnológicas nuevas hay que darle a esas regiones para que puedan poder producir en ese tipo de condiciones de suelo y de clima? Bueno, y teniendo en cuenta la situación y que esto es cíclico, todas estas situaciones son cíclicas en el tema del campo, ¿cuáles son esas tecnologías que deberían implementarse en el norte, noreste y noroeste de la región oriental para que no se pierda la productividad? ¿Cuáles deberían ser? Bueno, son prácticas de manejo por un lado, que el productor las conoce muy bien. Ahora, hay que definir mejor probablemente fechas de siembra, los tipos de materiales y los ciclos de los materiales, y que tengan las características de mejor adaptación a altas temperaturas y a menos cantidad de precipitación, ¿verdad? Hoy tenemos nuevos eventos tecnológicos que permiten tener esa mejor resistencia, se están haciendo experimentaciones y evaluaciones, y yo creo que podemos tener novedades concretas para empezar a ofrecer al productor esto en un par de años más. Ajá. Ingeniero, ¿usted qué dice? ¿Qué se puede implementar para que no se resienta el campo?
Desde el punto de vista del productor, es básicamente lo que señalaba Hugo, las buenas prácticas de manejo agrícola. Es siembra directa, rotación de cultivo, ajustar mejor la época de siembra, estar bien informado de las perspectivas para ver en qué momento arrancar la siembra y tratar de zafar con ese, escalonar los riesgos usando más de una variedad y con eso tratar de zafar el periodo crítico que pueda tener una variedad por la otra te salga mejor. Por ahí va desde el punto de vista del productor. Desde el punto de vista del gobierno, creo que tenemos que simplificar y desburocratizar trámites. Es muy complejo todo. Hay también un hostigamiento y un apriete permanente de diferentes instituciones que van a interferir en el trabajo de la gente sin ninguna razón válida más que el hacer caja. Entonces, eso desestimula a la gente. No es fácil mantener el espíritu de esperanza con que cada año arranca el productor este año. También hay regulaciones que hay que reformularlas y tenemos que trabajar juntos en todas las herramientas financieras que se necesitan para las contingencias ya reiterativas como en el norte. Porque la flexibilización de las condiciones de refinanciación que funcionó muy bien en 6 ocasiones, del 2005 hasta el 2022, es para esas regiones que ya tienen 3 años acumulados, es muy complejo, hay que ver otros mecanismos. Lo mismo en la ganadería, donde el flujo de caja ya no está cerrando con los niveles de endeudamiento que hay y los precios. Habría que ver algún mecanismo de estímulo también que le permita más juego de cintura a la gente para aguantar estos años malos. Después vendrán los años buenos, pero mientras tanto es complicado, sobre todo la gente de San Pedro, que ya es su tercer año, fue 2022, fue 2023 y fue 2024, afectado. Fíjate que la producción, el promedio nacional, tomando el centro sur, es 3.185 kilos por hectárea, y el promedio en el norte fue 1.400, y para empatar necesitaba por lo menos 2.000 kilos. Y eso se vino reiterando desde el 2022. Se fueron comiendo su capital operativo y se necesita volver a inyectar eso para que la gente continúe trabajando. Una aclaración, ingeniero. ¿Qué aprietes y de qué instituciones está hablando? Mira, desde la que quieras, que supuestamente tiene atribuciones, hay fiscales que van y imputan por la ley 716, que es ya de delitos ambientales y que no prescribe, porque llega a tu casa y le encontró a tu encargado, vos no estabas, y te piden la declaración de impacto ambiental y el encargado no tiene, entonces ya le imputa al dueño. Y ahí comienza un vía crucis que termina en 10, 20 o 30 mil dólares para que no se abra carpeta. Esa es una realidad. Estamos hablando de los fiscales del MADES. No, Fiscalía. Fiscalía General del Estado. Sí, señor. Fiscalía Ambiental. Fiscalía Ambiental. Hasta hace 2 años allanaron una estación experimental. Se taparon la estación de los japoneses. Entonces, no sabían que eran los japoneses ese galpón porque estaba más al fondo y se fue a allanar. Entonces, estamos en ese disparate de amedrentar a la gente. ¿Y qué otras instituciones, por ejemplo? Y después aparece de BOA, que es la policía, después a veces aparece el MADE, a veces el SENADE, pero son menos ya ese tipo de incidencia. Pero Fiscalía está muy cebada con la gente. Y se imputan por no tener supuestamente la declaración de impacto ambiental, que es un trámite administrativo que se tiene que solucionar en el MADE con una multa, y ellos te abren un proceso penal. Y eso es una distorsión de las cosas. Porque si vos causaste un daño ambiental, ok,
te tienen que imputar y procesar. Pero por no tener una firma y un sello, vale el daño ambiental. Tenés que ir a hacer el arreglo administrativo y poner en condiciones tus papeles. Pero si vos manejas sin registro, la policía te puede detener y dejar el auto ahí retenido. Pero no te puede decir que vos mataste a alguien o hiciste un crimen porque no tenés. Y eso es lo que estamos entrando en esa variante y desestimula a la gente. Necesitamos, nuestra gente, ¿qué es lo que pide? Tranquilidad para trabajar. Y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por sostener la economía. Un año de buena cosecha, un buen año económico en Paraguay. Un año de mala cosecha, un mal año económico. Y ahora tenemos, como te dije, dos dificultades. El clima, que vamos a manejar de alguna manera, sabemos medianamente manejar, y el mercado que no manejamos ni incidimos, que hoy para equilibrar los costos de producción vos necesitas casi 2.600 kilos por hectárea, cuando era 1.500 a 1.400 hace 2 años. Entonces, estamos con un nivel de dificultad enorme, por eso digo que es desafiante. Y tenemos que darle el soporte y el acompañamiento, sobre todo a los medianos y pequeños productores que están con mucha dificultad y los del norte con mayor dificultad para poder trabajar. Ahora, ante este panorama, don Hugo y ingeniero Cristaldo, ¿qué es lo que le pedirían al gobierno para que haga para seguir estimulando el campo y que estas cosas no ocurran? Esto que acaba de contarnos el ingeniero Cristaldo. ¿Qué debería hacer el gobierno? Un punto clave es siempre tener reglas de juego claras, tranquilidad para que la gente trabaje, que las instituciones realmente se ocupen de hacer sus tareas naturales, ¿verdad? Vemos de repente hoy en día que se pretende, en la línea de lo que decía Héctor recién, se pretenden, por ejemplo, crear nuevos registros, nuevas inscripciones en tal cosa. Si uno no cumple, puede ser sancionado, puede ser multado. Más burocracia y más plata para más gastar. Burocracia, más registros, más listas, más fiscales, más control, etcétera, ¿verdad? Vemos en algunas intenciones de cambio de normativa la pretensión de que un fiscal, o sea, la policía no puede entrar a una propiedad privada sin una orden judicial. Y hay ciertas instituciones que se quieren tomar ese derecho, ¿verdad? De ir y entrar a las propiedades de los productores sin una orden judicial, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no pueden suceder y se tiene que marcar bien la cancha, así como está, ¿verdad? No tenemos que pretender salir y tener estas aventuras que de repente aparecen, como decía el ingeniero Cristaldo, ¿verdad? Reglas claras, respeto de la propiedad, respeto al que trabaja, el que no cumple, pues que sea investigado, que sea sancionado debidamente con los procesos que tienen que ser, ¿verdad? Pero no así alegremente ir y buscarle el pelo al huevo, ¿verdad? Ajá. Ingeniero, ¿qué debería hacer el gobierno para solucionar esto que usted acaba de mencionar? La gente que trabaja dentro de la ley tiene que sentirse respaldada por las instituciones y no perseguir. A los bandidos que le persiga, para la gente de trabajo que le deje trabajar en paz. Bueno, y con respecto a los precios, ¿qué pasa si los precios continúan no siendo los mejores para la producción agrícola? ¿Qué puede pasar? Bueno, hoy tenemos una coyuntura, te decía antes fuera de cámara, que venimos teniendo una tendencia decreciente de precios desde el 2022, donde estábamos en los niveles de los récords recientes de los últimos tiempos, y con la recuperación de la producción en general, en Brasil principalmente, que crece y crece, tiene mucha área todavía para migrar hacia la agricultura, convirtiendo pasturas degradadas en campos agrícolas, y va a poner mucha presión sobre la oferta. Y vamos a poner un ejemplo que es muy cercano a nosotros, el estado de Mato Grosso do Sul. Sí. Mato Grosso do Sul hace 6 o 7 años atrás producía 7 millones de toneladas más o menos, y nosotros ya estábamos en este nivel de 10 millones de toneladas. Sí. Hoy ellos producen 15 y nosotros seguimos en los 10 millones de toneladas. Entonces han incorporado mucha más áreas de pastura, han llevado a áreas agrícolas, y eso se repite en muchos estados en el Brasil. Esa capacidad que tiene Brasil de crecer, la eficiencia que tienen, le pone mucha presión a la oferta. Argentina ha recuperado su producción, nosotros hemos tenido buena cosecha también, dentro de todos los números macro.
Estados Unidos está teniendo una buena cosecha este año, entonces por el lado de la oferta hay mucha presión. Por el lado de la demanda, el gran motor que es China, y no viene andando a motor a fondo, ¿verdad? Viene regulando, entonces si vemos los stocks mundiales están en niveles récords de los últimos años y eso lastimosamente le pone mucha presión al precio. Ajá. Ingeniero, y dígame una cosa, el hecho de que haya más campo para el cultivo agrícola y no para las pasturas y el alimento del ganado, ¿no es una de las razones del decrecimiento del hato ganadero? No, Carlos. Paraguay tiene 40 millones de hectáreas. La agricultura usa 5.200.000 hectáreas y la ganadería usa 16 millones de hectáreas. No pasa por el espacio físico. Ajá. Pasa por la rentabilidad, que el precio es el motor que estimula el aumento de la producción. Cuando el precio es bueno, la gente gana, se capitaliza y vuelve a reinvertir. Si el precio no acompaña, la productividad no es buena también, entonces se descapitaliza y no hay inversión, no hay ni televisor compra la gente porque no tiene plata, así nomás en el campo. Entonces, no es cuestión de espacio, es cuestión de productividad y competitividad, que es donde el precio juega un rol importante en determinadas condiciones, sobre todo cuando estamos llegando a los niveles críticos, donde el promedio nacional histórico de Paraguay es 2.950 kilos por hectárea y vos vas a necesitar 2.600 para empatar. Entonces, tu margen es así chiquitito, no podés errar y podés tener perjuicio. Y el que ya viene arrastrando cuotas del 2022, que todavía no pasaron los 5 años de refinanciación, tiene un sobrepeso más y va a ser difícil cerrar los números con estos precios. Ahora, y con respecto, por último, para los dos, si me pueden contestar de alguna forma, en el sector ganadero, se quejan los ganaderos de que hay 2 o 3 frigoríficos que le marcan los precios y le imponen los precios. Y eso desestimula también la producción ganadera. ¿Es cierto? 1, ¿es cierto? Y 2, si es cierto, ¿qué se puede hacer? Bueno, hemos escuchado ese tipo de reclamos, sí, efectivamente del sector ganadero. Vemos ejemplos interesantes como pueden ser los de las cooperativas. Ellos se han nucleado, tienen una larga trayectoria, han construido sus propias instalaciones, desarrollan ellos sus propios canales de comercialización. Sabemos que hay ciertos empresarios del sector privado que analizan esa posibilidad. Y yo creo que finalmente se tienen que respetar las normativas, las normativas que decrete la CONACOM. Si la CONACOM considera que aquí hay una concentración y si hay una suerte de oligopolio, algo así, bueno, las normativas tienen que ser respetadas, ¿verdad? Y para mí es muy importante el fortalecimiento de instituciones como por ejemplo la CONACOM, ¿verdad? Y que realmente nos muestre y dicte las pautas que consideren legales para nuestro mercado, ¿verdad? Yo creo que ese es un parecer muy importante desde el punto de vista del sector público, ¿verdad? Ingeniero, finalmente, ¿qué se puede hacer al respecto, si es cierto? Bueno, aquí hay una desconfianza instalada y eso se puede superar solo con transparencia, diálogo, y también tenemos un hecho concreto de que estamos con muy pocos mercados activos. Tendríamos que trabajar también en abrir mercados que tienen mejores precios para poder colocar ahí. Pero el tema de la desconfianza por el precio bajo existe, es una preocupación real de los productores ganaderos, y las instituciones tienen que hacer su tarea, como dijo Hugo, y transparentar las cosas para que el que toma su decisión de vender la tome con la mayor tranquilidad posible y no sintiéndose que no hay asimetría en el comercio. Perfecto. Ingeniero, que te mejores rápidamente. Muchísimas gracias y gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos siempre. Don Hugo, muchas gracias también a usted por haber venido, ¿sí? Un gusto. Saludos para Héctor. Chao, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y también a ustedes, muchas gracias por otro miércoles más. Hasta el próximo.